Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Pónganse bien cómodos porque vamos a escuchar un mensaje que es de nuestro Dios. Y le he titulado, mis hermanos, a este mensaje, Diálogos por la paz a vosotros. En un momento mi esposa me dijo, ese título, ¿por qué? No, como que no es coherente, no se entiende, o como que es una cosa o es otra cosa, o es diálogos o son paz a vosotros, o sea, es como que una combinación media rara. Y a lo mejor ese era el propósito de hacer una combinación de lo que es paz a vosotros, lo que significa el paz a vosotros, o sea, aparte de que es un saludo, y más profundo qué significa, y también diálogos para la paz, ya que se han hecho muchos diálogos en el mundo para resolver conflictos, se llegan a acuerdos y generalmente duran, algunos funcionan, otros no funcionan, y vamos a ver por qué no funcionan algunos de esos acuerdos, de esos diálogos. Entonces, primeramente, sería entender qué es el paz a vosotros. Dice en San Juan, capítulo 20, vamos a entender lo que dice, lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando se presenta ante sus discípulos antes del Pentecostés. Dice capítulo 20, versículo 19: Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como les dio el saludo, le dijo paz a vosotros, pero a lo mejor no estaban entendiendo, o sea, fue una sorpresa. Y dice, y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Ahí entendieron que estaban viendo a Jesús nuevamente, después de que había muerto y había resucitado, y empiezan a comprobar ahí. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Ahora sí, con ese entendimiento, paz, la paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. O sea, a los que les perdonen los pecados van a ser perdonados. Pero entonces, aquí les dice, les da ese saludo, pero aparte ese deseo de paz, ese deseo de tranquilidad, de gozo, de paciencia, todo lo que conlleva esa paz hacia el espíritu, hacia la persona. Si estaban temerosos, si estaban tristes, si estaban deprimidos, lo que tuvieran, esa paz les iba a llevar, les estaba deseando el Señor Jesucristo. Pero no es una paz si buscamos en el diccionario vamos a encontrar el significado de paz, pero en realidad esta no es la paz que dice el Señor, no es la paz del mundo. Si encontramos en el diccionario, ¿qué diría que significa paz? ¿Quién me dice, aunque no se va a escuchar, pero yo lo repito, quién me dice el significado de paz? ¿Cuál? Tranquilidad. Podría ser uno de tranquilidad, pero en el mundo, ¿cómo conocen la paz? Si yo les digo a la gente del mundo ¿qué entienden por paz? Me van a decir que no hay guerra, hay paz, no hay guerra. Un país que no tiene guerra tiene paz. Una familia que no está en guerra, en conflicto, tiene paz. Pero hay veces que no necesariamente van a tener la paz, porque puede que no estén en guerra, pero no hay paz. En una familia puede que no haya conflictos, que no hay guerra, que no hay pleitos, pero no tienen paz, porque a lo mejor cada quien está en su mundo, a lo mejor no hay una conexión, no hay amor, no hay respeto, no hay unidad, entonces no hay paz. Y puede que no se estén peleando, pero no va a haber paz. Entonces esa paz es bien diferente lo que el Señor le estaba diciendo, y dice que sopló
y les compartió tomar del Espíritu Santo, aunque después iba a descender el Espíritu Santo en el Pentecostés, pero aquí a este grupo ya les estaba autorizando para que fueran, para que pudieran ellos también tener ese poder de salir, predicar, perdonar pecados, poder ayudar a la gente. Entonces, la paz de nuestro Señor Jesucristo, que dice, no es la paz del mundo. ¿Cuál es esa paz? Dice Juan 14. Juan 14, 27. Ya también todo el mundo lo conocemos, pero dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Con esa paz que nos está dejando nuestro Dios, puede que estemos en guerra, puede que estemos en pleitos, puede que haya peligros, puede que haya muchas cosas, pero dice, Él nos deja esa paz. Puede que estemos en guerra y a lo mejor vamos a estar más tranquilos porque vamos a decir, pues si vivo es ganancia, si muero también es ganancia. Lo que pase, lo que suceda va a ser ganancia, gracias a Dios. Entonces vamos a tener esa paz ante los conflictos, ante las situaciones, ante cualquier problema. Vamos a tener esa tranquilidad porque es la que nos deja, dice, no es como la da el mundo, esta paz especial. Entonces no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque esa paz que la vamos a recibir, pues va a ser una paz diferente, una paz que tenemos también que trabajar para tener esa paz, porque no es de que vamos a decir, bueno, yo soy cristiano y ahora voy a tener la paz. ¿Cómo vamos a conseguir esa paz también? Esa paz, pues debemos de ser también, ¿qué debemos de ser para poder tener esa paz, esa tranquilidad? Pues debemos de ser, dice la palabra, santos. ¿Y qué significa santos? Apartados. Por lo tanto, tenemos que apartarnos de todos los males, de los pecados, de la gente mala, de las tentaciones, de apartarnos de todo eso para ser santos. Y no como el mundo lo conoce también como santos, como alguien que hasta canonizan porque dicen que es muy santo, muy santa, que es muy buena, pero nosotros simplemente al apartarnos de todas las cosas malas, de los enemigos, de los pleitos, de la gente conflictiva, pues nos vamos volviendo santos también, porque nos vamos apartando de las cosas, por lo tanto nos vamos volviendo, volviendo santos. ¿Qué se requiere para que también, ya una vez apartados, nos mantengamos en esa comunidad, para que nos mantengamos también con esa paz, como familia, como iglesia, como comunidad, como nuestra familia? Pues se necesita que mantengamos esa tranquilidad por medio de diálogo, de buen diálogo, de buena comunicación, de que hablemos, siempre estemos hablando, pero hay formas de hablar. Ahí vamos a ver cuál es la necesaria para que tengamos buena comunicación. La buena comunicación evita conflictos, aunque a veces son necesarios algunos conflictos, a veces son necesarios para buscar por qué se dio ese conflicto, por qué se dio ese problema. Hubo una razón, hubo una causa, entonces se analiza, se hace hay buena comunicación, se investiga y se resuelve el conflicto mediante la comunicación. Por eso es que a veces son necesarios los conflictos. Pero si mantenemos buena comunicación, pues vamos a evitar también los conflictos. Vamos a ver que otras personas tienen problemas, tienen conflictos, y nos vamos a reflexionar en que nosotros vamos por buen camino porque estamos teniendo esa buena comunicación. Por lo tanto, ese es el título de tener diálogos para tener paz, diálogos para la transformación de los problemas, de los conflictos, de los sentimientos, de que no tengamos esa paz. Entonces podemos conseguirla mediante los diálogos, mediante la buena comunicación. Entonces, ¿qué se requiere para que dialoguemos? ¿Será bueno que platiquemos? ¿Será bueno que hablemos entre nosotros? ¿Será bueno que charlemos? ¿Será bueno que tengamos esa comunicación? ¿O será bueno que dialoguemos? ¿O todo junto? Todo junto, ¿verdad? Porque a veces
Pero hay una pequeña diferencia entre charlar, entre platicar, entre hablar y entre dialogar. Cuando platicamos, cuando charlamos, cuando hablamos, se requiere, es una comunicación entre dos personas o más personas, o sea, una forma de transmitir un mensaje por medio del habla, o sea, estamos conversando, pero una charla o una plática es algo trivial, algo que no es de mucha importancia, no hay orden, no hay turnos de que uno va a exponer, uno está hablando y el otro escucha y después el otro habla y el otro escucha. En una plática, en una charla, puede que una sola persona esté hablando y hable y hable y hable y a lo mejor no deja hablar a los demás, pero es una charla, es una plática y a lo mejor la otra persona quiere hablar y el otro lo deja hablar tantito y lo interrumpe con sus opiniones y no deja hablar. O hay gente que también se dice, es que habla mucho, pero no dice nada, porque expone, saca un montón de cosas. O dice, sus palabras son ásperas, sus palabras usa muchas malas palabras. Esas son las charlas, esas son las pláticas, pero pues no son, hay que evitar ese tipo de conflictos, ese tipo de comunicación, porque eso no sería una buena comunicación. Nosotros queremos una buena comunicación. Si hay buena comunicación, si hay buen diálogo, porque el diálogo vamos a ver que es otra cosa que aparte de charlar. Si hay buena comunicación, buen diálogo, pues vamos a evitar malos entendidos. Muchas veces hablamos por teléfono o hablamos ciertas cosas y como que entendemos otra cosa y por no hablarlo, por no preguntar, nos quedamos es como que entendimos mal y entonces vamos a comunicarlo, pero ya también diferente. Entonces empiezan a haber malos entendidos, después va a llegar un momento en que alguien se va a enojar porque están hablando de mí y a lo mejor ni siquiera hablaron de él. Cuando iba en la escuela, en la secundaria, hicimos un ejercicio que todo el mundo lo conoce, que se llama el teléfono descompuesto. Y me acuerdo mucho de esa vez en la secundaria porque fue tan gracioso, pero al mismo tiempo se demostró lo que significa la mala comunicación. Se pasó un mensaje que decía que tuvieran precaución tal día porque iba a caer una lluvia muy grande y a lo mejor no iban a poder organizar el evento que tenían pensado porque iba a llover grande. Entonces se le pasó en un papel y se lo va pasando al otro, dice, no era un papel, perdón. Esta persona le dice en el oído el mensaje a otra persona. Entonces esta persona lo que entendió se lo va pasando a otra persona al oído. Y así se lo fueron pasando el mensaje. Al final era un muchacho serio, tranquilo, y dice, a ver, ¿qué fue lo que entendiste? Y bien serio dijo, pues yo entendí que el jueves van a venir los ovnis y que tengamos mucha precaución porque van a venir los ovnis y nos van a invadir. Y todo el mundo se rió porque eso fue lo que entendió. ¿En qué momento se distorsionó? Porque hay malos entendidos, porque no hubo comunicación, se fue hablando, no se preguntó, no se aclararon las cosas, pero es un ejemplo de lo que en la vida real sucede, porque vamos escuchando cosas y a veces no preguntamos al origen, al que dio la primera noticia, y más bien lo vamos contando, se va contando la noticia y hay malos entendidos y eso va a tener mucho problema. Una buena comunicación fomenta el trabajo en equipo. Cuando hay buena comunicación, nos organizamos bien. Si decimos, vamos a arreglar esta iglesia y esperamos que vengan para ponernos de acuerdo, pero resulta que nada más vienen 2, 3, pues no se va a lograr nada, pero a lo mejor vienen todos, pero cada quien quiere hacer lo que quiere, no dejan que haya un organizador, pero cuando hay un buen organizador, alguien que está dirigiendo y todos se hace con respeto ese diálogo, pues se trabaja bien en equipo, todo empieza a salir bien. También cuando hay buenas comunicaciones se mejoran las relaciones. Se mejoran las relaciones, empiezan a haber más amistad, más comprensión con los demás, empieza a haber una mejoría, buen trato, todo el mundo se siente mejor y hasta se ayudan unos a otros porque hay buena comunicación.
se fomenta la confianza. En fin, hay un montón de cosas que si hay buena comunicación, empezamos a trabajar, a estar en armonía, y todo eso nos lleva a tener paz, a tener tranquilidad, hasta a tener salud también. Entonces vamos a estar bien y todo lo que hagamos nos va a salir bien. Todo lo que hagamos porque tenemos buena comunicación y porque estamos apartándonos del mal, estamos escuchando la palabra de Dios, pero en las relaciones tenemos que tener esa buena comunicación. Entonces esas charlas pues a veces son necesarias también, porque a veces no necesariamente siempre vamos a estar tratando asuntos importantes o intercambio de ideas o de conocimientos. A veces se hacen charlas que no son importantes para pasar el rato, para divertirse un poco, para relajarse, pero siempre y cuando también sean sanas, porque si ya empieza a haber otro tipo de situación, pues debemos de evitar. Dice segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice así: recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Que no discutan, dice que no contiendan en palabras, que no discutan. Hay veces que hay gente que, como dice, nunca falta el sabelotodo, que quiere imponer y que él sabe todo y que quiere que su opinión sea la única. Dice, no contiendan, no discutan en palabras, porque empiezan a dialogar, se empiezan a acalorar y empiezan las emociones también se empiezan a alterar. Dice, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que si empezamos a dialogar, empezamos a acalorarnos, a discutir, a veces por cosas insignificantes, pero a veces empezamos a querer debatir y querer dialogar, pero ya en una forma como que no de hacer diálogo, no de compartir ideas, sino de imponer sus opiniones, de imponer sus ideas. Dice que todo esto, pues más bien dice, evita las profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán a la impiedad. ¿Y qué significa la impiedad? Que no es piadoso, que no es bueno, que no es bondadoso. Entonces va a llevar a enojarse, va a llevar a distanciarse y a veces hasta conflictos que uno dice, ¿por qué me cae mal? ¿Por qué hay pleito? ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de cómo hablamos, no estamos dialogando, estamos discutiendo a veces, estamos queriendo a veces imponer nuestras ideas. Por eso es muy bueno saber escuchar, saber oír, tener esa paciencia para oír y para poder dialogar. Dice Tito, capítulo 3, si alguien también quiere leer, puede pedir el micrófono. Tito capítulo 3, verso 9, dice así: mas las cuestiones o controversias necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Rehúsa, hombre hereje, después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado en su propio juicio. Hay gente que puede llegar y hablarnos de otra doctrina, de otro pensamiento, de otras cosas, o interpreta diferente la Biblia, pero se quiere imponer y no acepta que haya diálogo, que haya esa conversación, sino que se quiere imponer. A veces hay gente que a lo mejor hasta nosotros mismos, cuando tenemos esa
esas ganas de hablar, esos celos también de querer hablar de la palabra, a veces queremos imponer también. Decía un hermano, dice que una vez se encontró en una parada del camión y se encontró con otro cristiano de otra denominación y empezaron ahí a discutir. Dice que me dice Mateo no sé qué y yo que le doy Juan no sé qué y después que le gano y ya no supo qué hablar y bien contento porque le había ganado en la discusión. Habían discutido y dice que le ganó, pero eso no se trata de ver quién gana. Dice que evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y debates acerca de la ley. Cuando hay gente que quiere discutir, que quiere debatir, pero cuando no está en lo correcto, quiere más bien imponer, quiere engañar, pues dice aquí que rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación. Pues si no entiende, dice, pues entonces dice, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Pues si no va a entender, pues ya dice allá él, o sea, él no va a entender y cómo lo vamos a hacer hacer que cambie de opinión. A veces no podemos porque hay gente que quiere discutir, pero a veces hasta de forma hasta burlona. Entonces mejor evitarlos porque es como dice que pues gente es hereje, es trastornado y pues está pecando. Pero entonces, ¿cómo podemos dialogar o qué sería dialogar? Porque ya vimos que no se requiere nada más de hablar, vamos a hablar y a discutir, sino se requiere de dialogar. El diálogo es entre dos o más personas. El diálogo dice que se hace se van alternando, o sea, uno habla y uno escucha, va a respetar cuando el otro está hablando. Entonces al otro, él deja hablar al otro y ahora la otra persona escucha. O una persona puede estar hablando con varios y los demás escuchan, pero si empiezan a interrumpir, ya no es un diálogo, ya se vuelve una charla, ya se vuelve un pleito. Sino un buen diálogo es cuando vamos a intercambiar esas ideas, pero hay un orden de turnos, de que podemos hablar, no interrumpir. Como les digo, hay veces que platicando con alguien que no deja hablar, parece que no escucha, hable y hable, y uno le empieza a contar otra cosa y lo interrumpe y sigue hablando, entonces pues no hay un orden, no es un diálogo. También en un diálogo se exponen los sentimientos, se van a expresar también sus sentimientos, las ideas, experiencias, también sus intercambio de conocimientos. O sea, se va a sacar provecho, va a ser productivo ese diálogo. Vamos a hacer un diálogo porque hay un problema financiero y vamos a tratar de resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a hacer una junta y vamos a dialogar, vamos a exponer ideas, cada quien va a exponer ideas, vamos a escuchar, vamos a analizar y si alguien está en contra o tiene otra idea, pues cuando es su turno va a hablar y va a demostrar por qué es buena idea, por qué no es buena idea. Pero son diálogos para que se encuentre la tranquilidad, la paz, la armonía, la solución de problemas. Cuando hay un diálogo hay una conexión humana, o sea, nos vamos a aceptar, no va a haber distinción de que uno es de alta jerarquía, el otro es de menor jerarquía, todos somos iguales ahí, como en una escuela que vimos que dice que todos somos parte del cuerpo, nadie es más que otro. Todos somos iguales, entonces debe de haber ese entendimiento de que cuando se va a dialogar, a lo mejor hay alguien más estudiado que otro, o que tiene más experiencia, o más anciano, pero hay veces que jóvenes que tienen mucha sabiduría también, mucho entendimiento, y aportan mucho, pueden aportar más, por eso es que debe de haber esa conexión. Como les dije, debe de haber ese orden, turno, para que pueda haber debe de haber esa armonía. Dice Efesios, vamos a ver Efesios capítulo 4. Verso 29. Dice así: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Entonces, mis hermanos, dice aquí que debemos de cuidar nuestra forma de hablar, no digamos palabras torpes. Pero alguien va a decir, pero hermano, pero somos humanos y a veces las emociones nos hacen decir también palabras que no queremos decir. Pues sí, por eso, pero eso es lo que nos dice, que no salgan palabras torpes de vuestra boca. Y si salen, porque a veces puede salir palabras torpes, palabras si estamos enojándonos, pues entender que salió una palabra torpe y arreglarlo, pedir perdón, ofrecer una disculpa, pedir que lo perdonen, tratar de arreglar, tratar de enmendar lo que a veces es muy difícil, pero si no se trata de arreglar, va a venir los conflictos otra vez, van a venir los pleitos. Dice, entonces, que no salgan palabras torpes, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Todo lo que digamos, mis hermanos, nuestras opiniones que sean para construir. Si son críticas constructivas, no críticas destructivas. Si vamos a hacer proyectos, si vamos a hacer estudios, si vamos a hacer lo que hagamos también, o hasta en la forma como nos vestimos, en la forma que actuamos, que sean críticas constructivas. Podemos con toda la amabilidad, con todo el respeto decir, hermano, su vestimenta no es muy adecuada, pero ¿qué pasa si llega alguien, su vestimenta se ve ridículo, ese peinado se ve ridícula? Pues son palabras torpes, en vez de edificar, pues van a destruir. No son críticas constructivas que edifican, son destructivas. Y la palabra es muy poderosa también para cuando decimos palabras torpes, son muy poderosas. Entonces, dice que nuestros diálogos deben de ser con buenas palabras para edificar, para que pues, sea constructivo. Como les digo, hay charlas y hay diálogos. Las charlas pues son para veces cuando no hay nada que hacer, estamos en día de paseo, también estamos en la playa, estamos en el bosque, estamos campamento, y a lo mejor no es momento de entrar en unos debates o estudios profundos, sino más bien relajarnos y disfrutar del momento, porque para todo hay un momento. Pero los diálogos que sean para la paz de nosotros, la paz de ustedes, la paz de todos, la paz tuya, la paz mía, que sean diálogos para que transformemos. En 1993 hubo una reunión en Noruega, en Oslo, que se llaman los Acuerdos de Oslo, donde participó Palestina, Israel y Estados Unidos, aunque fue en Noruega, pero hicieron acuerdos, se llaman los Acuerdos de Oslo. Oslo es una ciudad de Noruega. Eran para la paz, eran esos diálogos para la paz del Medio Oriente. Y fue muy bueno porque llegaron con buen ánimo los dos, tanto, ¿quién era? Yitzhak Rabin de Israel y Yasser Arafat de Palestina, y llegaron a, pues era dialogar, no era discutir. Entonces llegaron con buen ánimo y tuvieron algunos años para que arreglaran los puntos que iban a tratar. Y fue muy bueno. Uno de los acuerdos era parar los atentados terroristas, tanto de unos como de otros, tanto evitar la guerra como evitar los atentados terroristas. Israel iba a devolver algunas tierras de Cisjordania, de Palestina. Entonces eran acuerdos muy buenos y parece que estaba funcionando, y por fin parece que iba a haber una solución, porque, bueno, es una historia muy larga que ya muchos conocemos, pero en ese momento esos acuerdos parecían buenos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que unos años más adelante, un mismo judío mató a Yasser Arafat, ¿quién les dije? De Israel era Yitzhak Rabin, lo mataron, y entró otro primer ministro, Simón Peres, pero no le gustaban los acuerdos,
Y como no les gustó los acuerdos, pues ya sus diálogos ya no eran, sus pláticas, su forma de hablar ya no era, como dice la palabra, ya no era constructiva, porque no le gustaban los acuerdos y no los quería deshacer, y ahí empezó el conflicto otra vez, porque ya los acuerdos se rompieron y empezó nuevamente el conflicto, o sea, empezó otro de nuevo, porque no era ya los buenos acuerdos, las buenas palabras dejaron de decirse, y ya dice que ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Tan solo con el pensamiento, tan solo con lo que sentimos en nuestro corazón va a hacer que lo llevemos al hablar y que hasta lo llevemos a la obra también. Entonces, pues todo se complicó porque pues no llegaron a buen acuerdo. Y así en muchos lugares han hecho acuerdos por la paz, diálogos por la paz, para los conflictos, para las guerras. En México se hicieron diálogos para cuando se levantaron el ejército zapatista también, pero muchos acuerdos, algunos son buenos, otros no llegan a buen acuerdo, pero se trata de que tengamos esos buenos acuerdos, buenos diálogos. Dice Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros debemos de escuchar. Eso sí, tenemos que escuchar a los demás. Cuando alguien quiere hablarnos, dice, pronto para escuchar, tienes que escuchar a tu hermano, escuchar a la grey, escuchar a los demás, escuchar, mis hermanos. A veces alguien quiere desahogarse y no escuchamos. A lo mejor lo estamos oyendo, pero no estamos poniendo atención, no estamos escuchando. Pero debemos de oír para que entendamos. Dice, tardo para hablar malas palabras, tardo para airarse, tardo para enojarse. A lo mejor están hablando malas palabras, pero si me enojo, pues en vez de este conflicto se arregle, se va a empeorarse. Por eso tenemos que tener la tranquilidad, esa paciencia para buscar soluciones. Porque si no, alguno se enoja, pues ese pleito se hace más grande. En vez de ese conflicto, hay un matrimonio que tiene problemas y uno se enoja y el otro, si no trata de arreglarlo y se enoja también, pues se va a agrandar el conflicto, se va a hacer más grande y pues una cosa pequeña se hace todavía más grande. ¿Para qué nos serviría entonces el dialogar? ¿Qué ganaríamos con estos diálogos para la paz? Se trata de que con los diálogos no dañemos a nadie, que nuestra forma de hablar no dañe, sea de una forma pacífica. Dice Colosenses capítulo 3, verso 8. Acuérdense que dice que nuestros diálogos no dañen a nadie, porque no se trata de golpear o de lastimar. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño. Dice verso 8, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Dice, ahora también vosotros, ahora también ustedes, ahora también hijos de Dios, apóstoles, cristianos, ahora vosotros también dejen esas cosas, dejen esa ira, ese enojo, esa malicia, la maledicencia, o sea, decir maldiciones, torpes palabras de vuestra boca. Si estábamos acostumbrados a ser mal hablados antes, cuando estábamos en el mundo, pues quitarlas. Yo me consideraba que no decía groserías, porque mi mamá nos educó bien con el cinturón, pero les digo que en algunas ocasiones se me salían palabras que yo no sabía que eran ofensivas, hasta que mis hermanos me hicieron ver que algunas palabras que yo decía, que para mí en donde vivía eran tan normales, me dijeron, esas palabras no son buenas, son casi como una grosería. Y dije, pues si se escuchan mal ya no las digo, porque aquí también dice, deja también vosotros todas esas cosas, esa ira, ese enojo, esa maledicencia, porque todo eso hace que dañan a las personas.
Cuando en una familia el padre grita, se enoja y todo, los hijos van a tener miedo. Van a tener miedo y también es un ejemplo, porque aparte de que tienen miedo, cuando crezcan van a volverse también agresivos porque piensan que así es la forma de conducirse. Por eso dice que dejemos todo eso para no hacer daño a nadie. Entonces los diálogos para la paz van a evitar que hagamos daño. También se trata con los diálogos de que tratemos bien a la gente. Vamos a hacer, cada que hagamos esos diálogos, hablar con amabilidad a las personas. No llegar y decir, bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué me quieres decir? ¿O de qué se trata? Pues esas no son formas también de iniciar los diálogos. Se trata de procurar, de ser bien amables, bien educados. Y no digo educados que hayan estudiado en Harvard, sino una persona puede ser muy humilde y muy educado, puede ser pobre y muy educado, puede ser rico y mal educado, mala persona. Por eso es que dice que debemos de tratar bien a la gente. Dice Colosenses capítulo 4, verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. A cada uno de vosotros se debe de hablar y nos debemos de hablar con esa palabra siempre con gracia, con elegancia, con esa... cuando una persona dice, qué gracia tiene esta persona, qué bonito se ve, qué bien actúa, qué bien hace, qué gracia tiene, se ve bien. Así dice nuestras palabras deben de ser agradables, deben de ser buenas, sazonadas con sal. ¿Por qué dice sazonadas con sal? La sal, bueno, era tan importante la sal desde la antigüedad, que es necesaria para el organismo, pero también le daba el sabor a la comida. La comida, si no llevaba sal, pues a veces sabe insípida o puede que no sea agradable, pero cuando se sazona, es un ejemplo de sazonar con sal, cuando las palabras que nosotros decimos las adornamos, cuando decimos esas palabras adecuadas también en su momento, los diálogos se vuelven también más amenos, los diálogos se vuelven que la otra persona responda. Si alguien iba con enojo, con nervios, con una mala actitud, con esas palabras suaves vamos a hacer que también se relajen, vamos a poder, va a ser mejor el diálogo, y el diálogo para la paz, para que conocemos la paz. Dice, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno, porque a lo mejor a un hermano o a una hermana se le debe hablar con esa paciencia, con esa tolerancia, con ese cariño, pero a lo mejor hay hermanos que somos tan ásperos que a lo mejor hay que hablarle de otra forma, pero también no se trata de hablarle con groserías o de maltrato. Dice, como conviene a cada uno, también dependiendo de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Todo eso combinado va a hacer que que busquemos la forma adecuada, porque ¿se acuerdan cuando hablamos una vez o se habló de las personalidades, de las personas que somos, ¿cuáles eran esos 4 temperamentos? Colérico, flemático, consanguíneo, y el otro era el melancólico. Bueno, cada quien tenemos una personalidad, un temperamento, y a veces cuando no nos entendemos nuestros temperamentos, por eso es que hay esa confusión. Una hermana que tiene un temperamento consanguíneo, melancólico, no es lo mismo que otra persona que tiene su temperamento. ¿Cuál es el que parece que que toma decisiones rápidas? Colérico. No es lo mismo hablar con un colérico que con una persona consanguínea. Entonces, por eso dice que nuestras palabras deben de ser sazonadas y debemos saber cómo os conviene hablar a cada uno. También en nuestros diálogos tenemos que aceptar a las personas, aceptar las opiniones, aceptar cada forma de pensar de cada uno, aceptar las diferencias, porque como les digo, puede que seamos bien diferentes unos de otros, que vengamos de diferentes lugares, de diferentes
culturas, de diferentes familias, de diferentes barrios, de lo que sea. Puede haber una gran diferencia entre nosotros, pero debemos de aceptarnos, debemos de aceptar la opinión de cada uno de nosotros. Dice en Ruth, capítulo 1, Ruth, ya se me perdió Ruth. El libro de Ruth, capítulo 1, verso 14. Vamos a ver aquí que esas diferencias, esas diferentes personas, diferentes opiniones, diferente forma de pensar, cómo debemos también de aceptar. Dice verso 14, mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Se habían muerto los esposos, se iba a regresar Ruth a su, ¿cómo se llamaba la mamá de los Noemí se iba a regresar, pero a su tierra, porque estaban en tierra ajena, pero las nueras, ya que habían muerto los esposos, querían irse con ella, pero ella dice, no, regrésense, son jóvenes, vuélvanse a casar, hagan su vida. Dice, no, y vamos contigo. Dice, no, regresen. Pero dice que Orfa sí le dio un beso a su suegra para despedirse y se regresó. Pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Por qué le estaba diciendo que se regresara? Porque ella era, ¿qué? ¿Ruth de dónde era? Era moabita, ¿verdad? O sea, no era de la misma tierra de ella, era moabita. Y dice, pues ve, adoran a sus dioses, ustedes son diferentes de nosotros, haz tu vida. Y le dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle, o sea, dejó de insistirle, porque aceptó las diferencias que podían haber tenido, las culturas diferentes que tenían, las formas de pensar diferentes, sus opiniones, las respetó y dijo, de acuerdo, sí, ven. Por eso es que también debemos nosotros, cuando hagamos esos diálogos para la paz, diálogos para resolver los problemas, que también tengamos en cuenta que pues todos somos diferentes y aceptar nuestras opiniones, siempre y cuando también sean constructivas, porque si alguien tiene una opinión que va en contra, pues entonces ya el diálogo se va a hacer más grande, pero debemos de aceptar pues nuestras formas de cada quien, de su cultura, de sus temperamentos, su personalidad. Ya para ir terminando, mis hermanos, una persona que sabe dialogar, porque les digo, hay mucha gente que habla, charla, platica, pero que son cosas que no son constructivas, a veces no hay orden. Hay gente que les digo, hablan por hablar, o dice, esa persona está cantinfleando, como dicen en México, porque habla y no dijo nada. Dijo muchas palabras, pero no dijo nada, no se le entendió. O dice tantas malas palabras que ni ganas dan de escucharlo. Pero una persona que sabe dialogar, como les digo, en un diálogo va a haber ese orden, va a haber el respeto, va a haber esa tolerancia, esa aceptación, va a haber esa armonía y ese intercambio de ideas, ese intercambio de opiniones, intercambio de sentimientos, va a ser muy humano ese diálogo.
para que encontremos la paz que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la persona que sabe dialogar, pues se va a ganar el respeto también. El respeto se gana también que se vuelva una persona honesta. Hay mucha empatía también con los demás, una persona que sabe dialogar. Hay personas que decimos, esa persona sabe dialogar, vamos a ponerlo para que dirija esta reunión, porque sabe tomar los tiempos, sabe interrumpir cuando hay que interrumpir, es tolerante, tiene también paciencia, hay claridad en las conversaciones cuando se sabe dialogar. Entonces, cuando aprendamos más bien debemos de practicar diálogos, pero diálogos para alcanzar la paz, para alcanzar los conflictos, para resolver los conflictos, para tener la armonía. Y teniendo esa paz, vamos a tener también ese amor, vamos a disfrutar de todos los dones también que tenemos. Dice Mateo capítulo 7. Verso 28 y 29, dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando les hablaba a Jesucristo, la gente se sorprendía de la forma en que les hablaba, porque les hablaba, como dijimos, que hay que hablar con cariño, con paciencia, con buenas palabras, no con palabras torpes, no ofendiendo, no interrumpiendo, sabiendo escuchar. Entonces dice, cuando la gente se admiraban de todo lo que decía, de su doctrina, porque lo decía con esa gracia, con esas buenas palabras, porque les enseñaba como quien tiene autoridad moral. Hay gente que de algunos, estaba viendo unos políticos, los que estaba escuchando, que habían sido perdieron unas elecciones, y después de un país X, después de que habían actuado de una forma mal, ahora querían cambiar, iban a decir que se iban a portar bien, pero la gente dice, pero no tiene autoridad moral, porque lo conocemos, y alguien que sus hechos demuestran lo contrario, cuando habla dice, sí tiene autoridad moral. Entonces nosotros debemos de hablar como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran como los fariseos, los escribas y los fariseos. Generalmente los escribas eran gente culta, porque eran los que escribían, los que traducían, los que escribían las Biblias, tenían que saber leer y escribir, y no mucha gente sabía leer y escribir, como en la actualidad, que todo el mundo sabe leer y escribir. En la antigüedad solamente los escribas sabían, era gente educada, pero también era gente que era soberbia, así como los fariseos. Por eso dice, hablan con autoridad moral y no como los escribas, que hablan y hablan y hablan, pero no tienen esa autoridad moral. Entonces nosotros, mis hermanos, que nuestras charlas, nuestras pláticas, sean de vez en cuando, que sean sanas también, aunque sean charlas, aunque sean pláticas, aunque sean para pasar el rato, pero que más bien nuestros diálogos sean para la paz a vosotros. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.